Muy buenos días, el Señor les bendiga. Aquí nos encontramos pues una vez más viendo y conociendo acerca de nuestras emociones. Recordemos que nosotros estamos en un mundo caído, con una naturaleza caída, por lo tanto nuestras emociones también han sido corrompidas, también se han tergiversado y entonces, bueno, a veces reflejamos todo lo contrario de lo que realmente el Señor puso en nosotros para reflejar con estas emociones. Y es que hoy vamos a conocer acerca de la emoción de los celos o la envidia. Vamos a comenzar buscando el versículo en el que nos vamos a centrar en esta mañana. Vamos a buscar en Proverbios 27:4. Reina Valera dice de la siguiente forma: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Me llamó mucho la atención qué cosas compara. Compara la ira y coloca que es cruel, compara el furor y coloca que es impetuoso, es decir, es indetenible, ¿no? Pero dice más, ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Es como que la envidia está en el tope, los celos. Y cuando uno comienza a estudiar este pasaje, uno puede ver varias cosas importantes acerca de este sentimiento, de esta emoción de la envidia o los celos. Dice por acá el comentarista Barclay acerca del concepto de celos, y es que originalmente significaba emulación, es decir, el deseo de alcanzar la nobleza que se admira. ¡Wow! Uno se queda así como que ya va. No tiene nada que ver con lo que uno conoce o con lo que se conoce como celos o envidia. Pues es que eso se fue degenerando, así como toda la naturaleza a causa del pecado. Y entonces se conocen los celos. Cuando se habla de celos o se habla de envidia, se conoce como el deseo de tener lo que otro tiene, un deseo malo de lo que no nos corresponde. Vamos a enfocar en estos celos ilegítimos porque no nos pertenecen, es decir, a veces envidiamos o celamos cosas que realmente el Señor no ha permitido que nosotros tengamos o que sean nuestras o que vivamos. Entonces debemos tener mucho cuidado y hoy vamos a estudiar el por qué hay que tener cuidado con respecto a esta emoción. Aunque el pasaje dice quién puede enfrentarse a la envidia, quiero aclarar que también se refiere a los celos. Se puede evitar, según el pasaje, que habla acerca de la ira, habla acerca del furor. El comentarista Matthew Henry hace el siguiente comentario: se puede evitar un enfado repentino. ¿Se acuerdan del episodio de David y Saúl? En donde Saúl estaba muy enojado y atenta contra la vida de David en varias ocasiones, y David puede esquivarlo, puede huir de esa situación. Bueno, él hace una comparación y dice: se puede evitar un enfado repentino como David evitaba las jabalinas de Saúl. Pero cuando esto se convierte en una persistente envidia, como también vemos en Saúl hacia David, no hay modo de sostenerse ante ella. Es decir, no había forma en que David permaneciera delante de Saúl cuando esta envidia de Saúl fue creciendo. ¿Por qué? Porque realmente iba a lograr su cometido, iba a atentar y a lograr matar a David. Claro, nosotros conocemos la historia y vemos cómo Dios cuida de su siervo, pero es lo que hace la comparación que hace este pasaje con respecto a ese furor, a esa ira, que a veces nos parece que es imposible soportar, ¿cierto? Cuando está alguien enojado, nosotros nos parece imposible poder aplacarle, poder calmarle, porque están metidos en su enojo. Pues el celo o la envidia es algo mucho mayor. Si crees que no puedes ayudar a alguien a controlar su ira o su furor, mucho menos vamos a poder contra la envidia o los celos.
interesante, ¿no? Por acá yo colocaba una nota. Un corazón envidioso es un corazón falto de agradecimiento por lo que tiene y obsesionado con aquello que le falta o con lo que desea tener. Entonces, allí nace esa envidia, allí nacen los celos. A veces deseamos vivir como alguien, a veces deseamos tener las cosas que alguien tiene. Y entonces esto se convierte en enfocar nuestra mirada en eso, en vez de enfocar nuestra mirada en lo que sí nos ha permitido el Señor tener. Recordemos que el Señor es soberano y Él decide a quién le da, Él decide cuánto le da a cada uno, y nosotros no podemos pasar la vida deseando lo que otros tienen. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la envidia es algo muy peligroso para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a buscar entonces en nuestros pasajes. En Romanos 13:13 dice de la siguiente forma: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todo aquello que nosotros no podamos hacer a la luz del día es obra de las tinieblas. Debemos desechar la envidia, porque es una obra de la oscuridad. Es decir, no compagina con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, hermana, tú me dices, desecha la envidia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo desecho la envidia? Pues el versículo 14 nos dice: vestíos del Señor Jesucristo. Debemos revestirnos de Cristo. Debemos anhelar su carácter. Debemos rendirnos delante de Él. Pedirle al Señor que nos ayude a luchar contra ese sentimiento, contra esa emoción que nos puede invadir de tal forma que hasta el conocimiento, hasta el control podemos perder. Por esto, hay personas que se vuelven locas, literalmente pierden todo control, todo dominio de su mentalidad por culpa de los celos, por culpa de la envidia, y logran hacer cosas que a veces nosotros nos sorprende que sucedan. ¿Por qué? Porque dejaron que la envidia fuera lo que controlara su vida, su mente, sus pensamientos. Entonces, debemos desecharla porque la envidia es una obra de la oscuridad y todo aquello que sea de las tinieblas no compagina con el Señor Jesucristo. También vamos a ver 1 Corintios 3, versos del 3 al 4. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Aquí investigaba un poco por los comentaristas. Dice, pues, yo colocaba: la envidia es una señal de inmadurez espiritual. Pablo les está reprochando a estas personas de Corintios acerca de su espiritualidad, ¿sí? De su crecimiento. Les dice que bueno, que les dio leche porque no podían, eran tan niños en la fe, en lo espiritual, que no podían consumir comida más fuerte. Entonces, la envidia es una señal de inmadurez espiritual, es un signo de debilidad en la fe. Muchas veces nosotros deseamos lo que aquellos que no conocen al Señor, los que no agradan, los que viven fuera de la voluntad del Señor, fuera de sus preceptos, de sus promesas, que no quieren nada con el Señor, a veces deseamos lo que ellos tienen. Porque vemos que ellos tienen buenas familias, a veces vemos que ellos tienen todo lo que desean. Entonces, muchas veces nos encontramos deseando ese tipo de cosas sin darnos cuenta cómo viven. Y eso es un signo de debilidad espiritual. Porque ¿cómo vamos a desear nosotros como cristianos algo que aquella persona que no tiene fe en el Señor Jesucristo, que no es salvo, tiene? Entonces,
ese tipo de cosas nos deben alertar y nos deben decir, oye, Omarlis, ya va, evalúa lo que estás deseando, evalúalo, revisa. ¿Por qué? Porque está mal, está mal. Mira las personas cómo viven. Ok, tienen carros, tienen casas, tienen buenas familias, viajan, qué sé yo, lo que deseen. Pero, ¿cómo viven? Viven sin la fe, viven sin la esperanza, viven alejados de la gracia. Y ya eso es suficiente para nosotros. Entonces, ¿cómo se combate esta inmadurez espiritual? Bueno, creciendo en gracia, es decir, cada día también creciendo en las escrituras, en el estudio, congregándote, asistiendo a tus clases, reuniéndote con hermanos de tu misma doctrina, que profesen tu misma fe, sirviendo dentro de tu iglesia local. Esto te va a ayudar a combatir la inmadurez espiritual. Vamos a leer en Gálatas 5 del 19 al 20. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue diciendo otras, dice acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Empieza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. Y vemos que la envidia, los celos, están dentro de la lista que el apóstol habla acá en el libro de Gálatas. Entonces, vemos que la envidia es una acción de naturaleza pecaminosa. Dice, al final del 21, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne revelan rebeldía, una actitudes fuertes de rebeldía contra Dios que son incompatibles con el reino. Es decir, la envidia es incompatible con el reino en donde nosotros esperamos y tenemos la esperanza de vivir en un futuro. Por lo que si practicamos y estamos deleitándonos en esta práctica de la envidia, de los celos, entonces no tenemos como cabida en esta nueva casa que sabemos que nos espera con el Señor Jesucristo. Entonces debemos luchar contra este sentimiento, contra esta emoción, que a veces puede ser difícil, pero sí se puede lograr. Si nos enfocamos en ser agradecidos, creo que allí está el secreto de luchar contra los celos, contra la envidia. El ser agradecidos, el estar contentos con lo que el Señor nos ha dado, con lo que el Señor ha permitido que nosotros tengamos. Este tipo de cosas nos va a ayudar, sea a nivel familiar, sea a nivel profesional, sea a nivel eclesiástico también. Muchas veces vemos líderes compitiendo entre ellos por los dones, algo que el Señor da. Es decir, algo que el Señor ha permitido a las personas para el crecimiento de su cuerpo, de su iglesia. Y vemos a líderes teniendo envidia los unos con los otros. ¿Por qué? Porque ellos anhelan lo que el Señor no les ha dado. Entonces, los celos son una acción que separa familias, que separa amistades, que separa congregaciones. Es una obra de la carne y quien no lucha contra ellos es una persona que no ha crecido o no busca crecer espiritualmente. ¿Qué estás alimentando? ¿Estás alimentando el ser agradecida o estás alimentando el envidiar y el celar lo que los demás tienen? Eso va a determinar muy claramente tu acción, tus acciones. Entonces, alimentemos realmente el agradecimiento en nuestras vidas por todo lo que tenemos, y aún por lo que no tenemos, porque muchas veces el Señor permite que no tengamos cosas para nuestro bien. Entonces, también veámoslo de esa forma. Y eso va a hacernos luchar contra este sentimiento, esta emoción de los celos, de la envidia. Gracias por acompañarnos. Que el Señor me los bendiga.